La Escuela de Atenas es una de las pinturas más destacadas del artista renacentista italiano Rafael Sanzio. Fue hecha en boceto entre 1509 y 1510 y pintada entre 1510 y 1512, como parte de una comisión para decorar con frescos las habitaciones que hoy en día son conocidas como las estancias de Rafael, ubicadas en el Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano. La Escuela de Atenas es la segunda pintura en ser finalizada tras la disputa del Sacramento. Además de representar una filosofía, fue probablemente la tercera pintura en ser acabada allí, después de la disputa en el muro opuesto y en el Parnaso. La pintura destaca por su proyección de perspectiva precisa, que Rafael aprendió de Leonardo da Vinci, quien es la figura central de esta pintura, representando a Platón. La pintura renacentista abarca el periodo de la historia del arte europeo entre la Edad Media y el Barroco. Como todo el arte del Renacimiento, la pintura de esta época está relacionada con la idea de volver a la antigüedad clásica. El impacto que tuvo el humanismo sobre artistas y sus patronos, gracias a la adquisición de nuevas sensibilidades y técnicas artísticas. Se considera a Italia la cuna de la pintura renacentista al confluir allí las nuevas técnicas, con una nueva ideología humanista. Allí se conservan a la vista los monumentos de la antigüedad a la que se quiere hacer renacer, buscando modelos de armonía y belleza. Se fue perfeccionando a lo largo del siglo XV en las ciudades-estado italianas, comenzando por Florencia bajo el mecenazgo de los Medici. El papel de defensores de las artes que rivalizaban entre sí por dar más brillo a sus estados fue desempeñado por los Montefeltro en Urbino, los Sforza y los Visconti en Milán y los Gonzaga en Mantua. En Roma fueron los papas quienes llamaron a los distintos artistas de la época para trabajar en los palacios papales. Las características principales del Renacimiento son que se alcanza la síntesis entre el mundo clásico y el cristianismo, se rinde culto a la belleza manifestada a través del equilibrio, la grandiosidad y el orden. La idea de la belleza se encuentra en su manifestación más importante en el desnudo humano, sobre todo en el femenino. En los temas se busca la simplificación eliminando las anécdotas. Las composiciones son sencillas, piramidales y geométricas, predominando el color sobre el dibujo, especialmente en la escuela veneciana. Se sigue utilizando la perspectiva lineal, que será sustituida por la aérea, aunque muchos pintores combinarán ambas. Perspectiva aérea, que son los contornos de las figuras más alejadas, que parecen disolverse en la atmósfera. Es Leonardo quien marca el camino a la renovación en representación del volumen, formulando en sus escritos el modo de trabajar el sfumato. Se concede importancia a la luz y a la sombra. La luz tiende a borrar el perfil de las figuras, que pierden el carácter escultórico del siglo anterior. También se da gran importancia a los paisajes, que forman la parte activa del cuadro, en la que ofrecen grandes matizaciones por los efectos de la luz. Las arquitecturas alcanzan también una gran monumentalidad, aunque se emplean no tanto como fondo, sino para realzar la monumentalidad de las figuras. El retrato es un género en auge y aparecerá en el autorretrato. Rafael Sanzio, también conocido como Rafael de Urbino o simplemente como Rafael, fue un pintor y arquitecto italiano del Renacimiento. Además de su labor pictórica, que sería admirada e imitada durante siglos, realizó importantes aportes en la arquitectura y como inspector de antigüedades se interesó en el estudio y conservación de vestigios grecorromanos. Las características de Rafael Sanzio eran que realizaba figuras elegantes y serenas, con gestos de dulzura y elegancia, creando obras naturales en composiciones equilibradas, con una luz cenital, sin tensión ni dramatismo, que pronto fueron muy demandadas. Realizó figuras blandas de suave modelado y mirada ensoñadora, con composiciones simétricas y ordenadas en amplios escenarios. Posteriormente se traslada a Florencia, siendo seguidor del estilo de Leonardo, utilizando la técnica de sfumato y colores cada vez más suaves y transparentes. Crea un tipo de virgen con el niño de aspecto melancólico, utilizando fondos de paisaje. También realizó muchos retratos muy idealizados. Otra característica es que es llamado a Roma por el Papa Julio II, para que él realizara una serie de frescos en las salas de uso privado del Pontífice, las salas de la Signatura, una biblioteca privada.
la Sala del Helidoro y la Sala del Incendio, entre ellas la que se considera su mejor obra, Escuela de Atenas. En estos frescos manifiesta fuertes influencias de Miguel Ángel, realizando figuras mucho más robustas y monumentales que en las etapas anteriores. Las composiciones son amplias, de grandes espacios. En los retratos fusiona la figura con la atmósfera, difuminando los contornos, idealizándolos, pero haciendo un profundo estudio del interior del personaje. La Escuela de Atenas fue pintada por Rafael, que lo pintó alegóricamente con una continuidad entre la sabiduría antigua y la cultura del Renacimiento, expresada con la presencia de los grandes sabios de la Edad Antigua y de la Edad Media. Aparece ubicada en el interior de un gran edificio, que determina una perspectiva lineal muy profunda, con distintos planos definidos por zonas, unas cubiertas y otras abiertas. En los planos más próximos de las figuras forman grupos en los que se equilibran el movimiento y el reposo. En el centro destacan las figuras de Platón y Aristóteles, enmarcados por la perspectiva de la bóveda. Las figuras de Diógenes, que aparecen sentados en las escaleras y a las que aparecen de espaldas en el primer término, ponen en relación de la fórmula fluida de dos planos donde se agrupan los personajes. Las figuras responden a un ideal que deriva de la escultura clásica y que había sido recreado por los artistas del Renacimiento, sobre todo por Miguel Ángel, que influyó en las posturas complejas que adoptan algunos personajes como Heráclito. Aparecen individualizados y establecen entre ellos comunicación a través de las miradas y de los gestos. Rafael incluyó un autorretrato entre las figuras y los retratos de Leonardo, Miguel Ángel y Bramante. Uno de los mayores logros de esta obra es la concordancia entre el espacio y las figuras. El significado de la pintura de Rafael definió el clasicismo renacentista porque estableció el equilibrio entre la teoría, que era la perspectiva lineal, y la observación, que era la naturalidad de los gestos y actitudes de los personajes, y porque reflejó de una forma serena y confiada los ideales culturales de su tiempo.